La luz del atardecer se colaba entre las cortinas, creando sombras suaves sobre las paredes de nuestra sala. La casa estaba impecable, cada detalle cuidado para la fiesta de aniversario que habíamos planeado por semanas. Una fiesta que, en teoría, era un homenaje a nuestro amor, pero que, en la práctica, se había convertido en otro evento social más. Mientras me miraba al espejo, ajustando el vestido de satén azul que elegí con tanto esmero, sentí un vacío que no lograba llenar. Mi reflejo lucía perfecto, pero detrás de la fachada había una sensación de desconexión que no podía ignorar. «Cariño, ¿has confirmado con el catering?», pregunté mientras mi esposo revisaba su teléfono en la cocina. «Sí, todo está bajo control. No te preocupes, será una noche perfecta, como siempre». Me sonrió brevemente antes de volver a sus correos. Su respuesta era tan predecible como todo lo demás en nuestra relación últimamente. Él era un hombre confiable, estable, siempre presente en los momentos importantes, pero algo esencial se había perdido entre nosotros. No podía recordar la última vez que me miró con admiración, con deseo. A veces me preguntaba si yo era la que había cambiado, si la monotonía de nuestra vida era algo que yo misma había permitido. Pero esas preguntas se disolvían en el día a día, en las rutinas que compartíamos. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente, llenando la casa con risas, saludos y el sonido de copas chocando. Me movía entre ellos con mi sonrisa cuidadosamente practicada, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Y entonces, vi a mi mejor amiga entrando con su hijo. Él había crecido desde la última vez que lo vi, mucho más de lo que esperaba. Su presencia dominaba la habitación de una manera que me tomó por sorpresa. «Qué linda está la casa. Siempre tienes tan buen gusto, amiga», dijo ella mientras me abrazaba. Pero mi atención ya estaba dividida. Él estaba allí, junto a ella, con una sonrisa fácil y una postura relajada que lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. Llevaba una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello, y su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo extraño, como un pequeño choque eléctrico que me recorrió el cuerpo. «Hola, señora. Es un placer verla después de tanto tiempo», dijo con una voz cálida y segura. Le devolví el saludo, tratando de sonar indiferente, aunque mi mente ya estaba buscando razones para justificar mi reacción. Mientras seguían llegando más invitados, mi amiga me pidió ayuda para reorganizar algunos muebles y crear más espacio en la sala. «Déjame ayudarte con eso», dijo él, antes de que pudiera responder. Trabajamos juntos en silencio mientras movíamos un pesado sofá. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron, apenas por un segundo, pero ese contacto insignificante me dejó paralizada. Sentí como mi respiración se aceleraba, y por un instante olvidé dónde estaba. Él también lo notó, porque nuestras miradas se cruzaron y en sus ojos vi algo que no esperaba: curiosidad, interés, una chispa que encendió algo que había estado dormido dentro de mí. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa suave. «Sí, claro. Solo un poco cansada», mentí, intentando recomponerme. El resto de la noche se convirtió en un juego silencioso de miradas furtivas. Cada vez que sentía sus ojos sobre mí, mi corazón latía más rápido. Intentaba convencerme de que solo estaba siendo amable, que era mi imaginación, pero no podía negar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Era como si una puerta que había estado cerrada por años se hubiera entreabierto. Cuando la fiesta llegó a su fin y los últimos invitados se despedían, él se acercó una vez más. Mi amiga estaba ocupada charlando con mi esposo, lo que nos dejó a solas por un breve momento. «Gracias por todo. La fiesta fue maravillosa», dijo, con esa misma sonrisa que parecía esconder 1.000.000 de secretos. «Me alegra que la hayas disfrutado». Intenté sonar casual, pero mi voz salió un poco más baja de lo que esperaba. Antes de irse, él se inclinó ligeramente, y sus palabras fueron apenas un susurro: «Espero que descanse bien». Ese simple comentario, dicho con tanta naturalidad, me dejó con una sensación extraña. Mientras apagaba las luces de la sala y revisaba que todo estuviera en su lugar, no podía dejar de pensar en él. Me repetía que solo estaba cansada, que era el estrés de la organización, pero sabía que no era verdad. Algo había cambiado esa noche, algo que no podía ignorar. A la mañana siguiente, mientras el sol se colaba por las cortinas de la habitación, sentí el peso de la noche anterior sobre mis pensamientos. Mi esposo dormía a mi lado, su respiración tranquila marcando el ritmo de su sueño profundo. Observé su rostro por un momento, buscando ese destello de pasión que alguna vez me hizo sentir viva, pero todo lo que encontré fue serenidad. Serenidad que, aunque reconfortante, no lograba apagar el vacío que se había instalado en mí. Me levanté en silencio, poniéndome una bata ligera antes de dirigirme a la cocina.
Mientras el café burbujeaba en la cafetera, revisé las fotos de la noche anterior en mi teléfono. Allí estaba él, sonriendo junto a su madre y algunos de los invitados. Esa misma sonrisa que parecía tan inocente pero que escondía algo más, algo que no podía dejar de analizar. Me encontré ampliando una de las fotos, enfocándome en sus ojos, buscando una respuesta que probablemente no debería querer encontrar. Un mensaje interrumpió mis pensamientos. Era de mi amiga, agradeciéndome por la fiesta y mencionando que su hijo había disfrutado mucho la velada. Sentí un ligero escalofrío al leer esas palabras, como si confirmaran lo que ya temía, que lo que había sucedido la noche anterior no era solo producto de mi imaginación. Decidí salir a caminar. El aire fresco y el sonido de las calles me ayudaron a despejar la mente. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para mí. Justo al girar la esquina, allí estaba él, sentado en una mesa de la terraza de un pequeño café. Su cabello alborotado brillaba bajo la luz del sol, y su atención estaba fija en un libro que sostenía entre las manos. Antes de que pudiera decidir si acercarme o no, él levantó la mirada y me vio. «¡Qué coincidencia!», dijo, dejando el libro a un lado y levantándose para saludarme. «Sí, una coincidencia, inesperada», respondí, tratando de sonar indiferente, pero sintiendo como mi corazón se aceleraba. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó con esa sonrisa fácil que parecía desarmar cualquier resistencia. No debería haber aceptado, lo sabía, pero mis pies se movieron por sí solos mientras asentía con la cabeza. Nos sentamos en una mesa apartada, y pronto llegó el camarero con 2 tazas humeantes. Al principio, la conversación fue ligera. Hablamos de la fiesta, de su tiempo en la universidad, de sus planes para el futuro. Pero, poco a poco, sus palabras comenzaron a adentrarse en un territorio más personal. «Siempre he admirado cómo llevas todo con tanta gracia», dijo, apoyando los codos en la mesa y mirándome directamente a los ojos. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo cómo mi rostro se calentaba. «¿A cómo manejas todo? Tu familia, tu vida. Pareces tan segura, tan en control. Es algo que no mucha gente tiene». Sus palabras me dejaron sin aliento. No porque fueran particularmente profundas, sino porque tocaron una fibra que nadie había tocado en mucho tiempo. Me sentí vista, reconocida, de una manera que mi esposo no había logrado en años. «Bueno, no siempre es tan perfecto como parece», admití, jugando nerviosamente con la cucharilla de mi café. Él sonrió, inclinándose un poco más hacia mí. «A veces lo que parece perfecto solo necesita un poco de caos para ser real». Sus palabras resonaron en mi mente mientras el tiempo parecía detenerse. Fue entonces cuando, al despedirnos, ocurrió algo que cambiaría todo. Mientras me inclinaba para tomar mi bolso, nuestras manos se rozaron nuevamente. Esta vez, ninguno de los dos se retiró de inmediato. Él se quedó quieto, sus dedos apenas tocando los míos, pero el gesto fue suficiente para encender una chispa que se había estado acumulando desde la noche anterior. «Nos vemos pronto», dijo, su voz baja, casi como un secreto. Al salir del café, sentí que el mundo a mi alrededor había cambiado. El aire parecía más denso, cada sonido más agudo. Mi mente estaba en caos, pero en mi interior había una certeza: lo que había comenzado como un simple encuentro casual ya no podía ser ignorado. Mientras caminaba de regreso a casa, traté de justificar lo que había sucedido. Me dije que era una simple conversación, que no había pasado nada inapropiado. Pero la verdad era que mi corazón latía con una emoción que no sentía desde hacía años. Algo había comenzado, y aunque no sabía hacia dónde me llevaría, sabía que ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa, el sonido familiar de la televisión llenaba la sala. Mi esposo estaba sentado en el sofá, absorto en un programa de noticias. Su figura siempre me había resultado tranquilizadora, pero esa tarde algo se sentía diferente. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros, separándonos más de lo que yo quería admitir. «¿Cómo estuvo tu paseo?», preguntó sin apartar la vista de la pantalla. «Bien, necesitaba despejarme un poco», respondí, intentando sonar casual mientras dejaba mi bolso en la mesa. Su respuesta fue un leve asentimiento, como si mis palabras fueran un ruido de fondo más. Esa desconexión, esa falta de interés real, me dolió más de lo que esperaba. Me dirigí a la cocina, fingiendo estar ocupada con algo, pero en realidad solo intentaba ordenar mis pensamientos. Mientras ponía la tetera al fuego, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué, y al ver el mensaje, mi corazón dio un vuelco. Era él. «Gracias por la charla de hoy. No recordaba lo agradable que podía ser compartir algo real con alguien. Espero que tengas una linda tarde». Leí esas palabras varias veces, intentando decidir cómo responder. Mi primer instinto fue ignorarlo,
borrar el mensaje y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero mis dedos parecían tener voluntad propia. Antes de darme cuenta, ya había escrito: gracias a ti. Fue un gusto hablar contigo también. Pulsé enviar antes de que pudiera detenerme, y una ola de emociones contradictorias me invadió. El resto del día transcurrió en un vaivén de silencios y pequeñas interacciones con mi esposo. En otro momento, tal vez hubiera intentado hablar con él, explicarle lo que sentía. Pero, ¿cómo explicarle algo que ni siquiera yo entendía completamente? Opté por el silencio, refugiándome en las tareas del hogar para evitar enfrentar mis propios pensamientos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me encontré observando mi reflejo en el espejo del baño. Mi rostro lucía cansado, pero en mis ojos había algo diferente. Una chispa, un destello de algo que no había visto en años. Pasé mis dedos por mi cabello, dejando que cayera sobre mis hombros, y por un instante me sentí como otra persona. Al menos, alguien que estaba despertando de un largo letargo. A la mañana siguiente, mientras me dirigía al supermercado, lo vi de nuevo. Estaba saliendo de una tienda cercana, cargando una bolsa de papel marrón. Nuestros ojos se encontraron, y aunque fue solo un segundo, sentí como el mundo se detenía. ¿Otra vez por aquí?, dijo con una sonrisa cuando se acercó. Parece que este barrio es más pequeño de lo que recordaba, respondí, intentando sonar despreocupada. Nos quedamos hablando unos minutos, esta vez sobre cosas más triviales: el clima, el vecindario, sus planes de visitar a algunos amigos. Sin embargo, bajo la superficie de cada palabra había una tensión palpable, un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a abordar directamente. Deberíamos hacer esto más seguido, dijo de repente, su tono ligero, pero sus ojos serios. ¿Hacer qué?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Hablar. Nada más. A veces es bueno tener a alguien con quien simplemente conectar. Su honestidad me desarmó. Antes de que pudiera responder, me entregó un papel doblado. Mi número. Por si alguna vez necesitas un café o algo. Dicho esto, se despidió con un gesto rápido y desapareció entre la multitud. Sostuve el papel en mi mano, sintiendo su peso desproporcionado. Era solo un número, pero representaba una decisión. Una decisión que sabía que podía cambiarlo todo. Al llegar a casa, guardé el papel en el fondo de un cajón, diciéndome que no lo usaría. Pero durante toda la tarde, no podía dejar de pensar en él, en sus palabras, en cómo había hecho que me sintiera vista, deseada. Esa noche, mientras mi esposo trabajaba en su ordenador portátil, yo me senté frente al televisor, pero no podía concentrarme. Finalmente, cedí a la tentación y marqué su número. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. Hola. Hola. Solo quería agradecerte por el papel. Aunque probablemente no debería estar llamándote. Pero lo hiciste. Pude escuchar la sonrisa en su voz, y algo dentro de mí se relajó. Nos quedamos hablando por casi 1 hora, sobre todo y nada al mismo tiempo. Cuando colgué, sentí una mezcla de emoción y culpa, pero sabía que algo había comenzado, algo que ya no podía ignorar. Los días que siguieron a nuestra conversación telefónica fueron un torbellino de emociones. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera un mensaje suyo. Me encontraba revisando el cajón donde había guardado el papel con su número, como si ese pequeño trozo de papel fuera una conexión tangible con algo que no terminaba de comprender. Una mañana, mientras tomaba un café en la cocina, recibí un mensaje suyo. ¿Te gustaría dar una vuelta en coche? Hay un lugar que quiero mostrarte. Nada complicado, solo un rato fuera de la rutina. Me quedé mirando la pantalla, luchando entre la emoción y la culpa. Finalmente, decidí responder. Claro, ¿a qué hora? Un par de horas después, estaba sentada en el asiento del copiloto de su coche, un vehículo sencillo pero impecablemente cuidado. La música suave llenaba el aire, creando un ambiente casi íntimo. Me miró de reojo, con esa sonrisa fácil que parecía desarmar todas mis defensas. ¿Siempre eres tan impulsiva?, pregunté, intentando romper el silencio. Solo cuando vale la pena. Su respuesta fue directa, sin titubeos. Me llevó a un mirador en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una postal. Desde allí, se podía ver el horizonte extendiéndose hacia el infinito, con el sol reflejándose en los tejados de las casas y los edificios. Salimos del coche y nos apoyamos en la barandilla, contemplando el paisaje en silencio. Este lugar siempre me ha ayudado a pensar, dijo finalmente, su voz tranquila, casi melancólica. ¿Y en qué piensas ahora?, pregunté, incapaz de evitar la curiosidad. En ti. Giró la cabeza para mirarme directamente, y el peso de su mirada hizo que todo lo demás desapareciera. Sentí un nudo en el estómago,
una mezcla de miedo y deseo que no podía ignorar. Pero antes de que pudiera responder, cambió de tema, como si hubiera decidido no presionarme. ¿Te has dado cuenta de que, a veces, las cosas más importantes son las que menos decimos en voz alta? Preguntó, con una media sonrisa que parecía esconder un secreto. Todo el tiempo, respondí, y nuestras miradas se cruzaron nuevamente. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Era un silencio lleno de posibilidades, de decisiones no tomadas y caminos que no podía prever. Fue entonces cuando ocurrió. Se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera esperando mi permiso. No hice nada para detenerlo. Su beso fue suave al principio, apenas un roce, pero suficiente para encender un fuego que había estado latente en mí durante años. Cerré los ojos, perdiéndome en el momento, olvidándome de todo lo demás. Pero justo cuando pensé que me dejaría llevar, me aparté, el peso de la realidad cayendo sobre mí como un balde de agua fría. Esto no debería estar pasando, dije, casi en un susurro. Pero está pasando. Su respuesta fue firme, pero no insistente. Volvimos al coche en silencio, y el camino de regreso estuvo lleno de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a compartir. Cuando me dejó frente a mi casa, me miró una última vez antes de hablar. No voy a pedirte nada. Pero tampoco voy a fingir que esto no significa algo para mí. Asentí, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Mientras veía su coche desaparecer por la calle, sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. No era solo el beso, ni siquiera el deseo que sentía por él. Era la forma en que había logrado que me sintiera viva, vista, en un mundo donde hacía mucho que me sentía invisible. Entré a la casa y encontré a mi esposo en su escritorio, revisando unos papeles. Me saludó con una sonrisa cansada, y algo en su expresión hizo que mi corazón se encogiera. Me acerqué para besarle la mejilla, pero incluso ese gesto se sintió vacío, mecánico. Me quedé ahí unos segundos más de lo necesario, intentando encontrar algo que me conectara con él. Pero no lo encontré. Esa noche, mientras me acostaba a su lado, no pude evitar sentirme dividida. Una parte de mí sabía que estaba caminando por un terreno peligroso, pero otra parte, más fuerte, no podía ignorar lo que había comenzado. El beso había sido solo el principio. Las horas se volvieron días, y los días semanas. En ese tiempo, los mensajes entre nosotros se volvieron más frecuentes. Cada conversación era un hilo que tiraba de mí, alejándome un poco más de la vida que había construido. Pero lo peor no era el deseo que crecía con cada palabra, cada mirada furtiva. Lo peor era que no quería detenerme. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje suyo. Estoy cerca de tu casa. ¿Tienes un momento para hablar? Mi corazón se aceleró. Mi esposo aún no llegaba del trabajo, y la idea de verlo tan cerca de mi hogar me llenaba de emoción y pánico a partes iguales. Ven en 5 minutos. Escribí esas palabras antes de que la razón pudiera detenerme. A los pocos minutos, estaba estacionado frente a mi casa. Salí con las manos temblorosas, sintiendo el aire frío de la tarde en mi piel. Él estaba recostado contra su coche, con esa sonrisa tranquila que ya era demasiado familiar. ¿No crees que esto es un poco arriesgado? Le pregunté, cruzando los brazos para protegerme del frío y, tal vez, de lo que sentía. A veces, lo que vale la pena requiere un poco de riesgo, respondió sin perder su calma. ¿Qué querías decirme? Pregunté, intentando mantener la compostura. Quería verte. Nada más. Su sinceridad me desarmó por completo. Me apoyé en la puerta del coche, mirando hacia la calle vacía. La normalidad del entorno contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia mí, eliminando la distancia que nos separaba. No tienes que decir nada. Pero si esto no significa nada para ti, dímelo ahora y no volveré a molestarte. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en sus ojos que me hizo temblar. No respondí. En lugar de eso, me acerqué más, casi sin darme cuenta. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y podía sentir el calor de su respiración. El mundo alrededor desapareció, y todo lo que importaba era ese momento. Cuando nuestros labios se encontraron, fue diferente al primer beso. Este fue más profundo, más cargado de emociones que ya no podía reprimir. El tiempo pareció detenerse mientras nos perdíamos el uno en el otro. Pero entonces, un ruido nos sacó de nuestro trance. La puerta de un coche cerrándose al otro lado de la calle. Nos separamos rápidamente, con los corazones acelerados. Tengo que irme, dije, tratando de recuperar el aliento y la cordura. Lo sé. Su tono era calmado, pero sus ojos decían otra cosa. Antes de que pudiera decir algo más, subí las escaleras hacia mi casa.
Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero aunque mi mente estaba llena de preguntas, mi cuerpo aún ardía con la intensidad de lo que acababa de suceder. Esa noche, durante la cena, mi esposo notó mi silencio. ¿Estás bien? Has estado un poco distante últimamente, dijo mientras servía una copa de vino. Sí, solo he tenido muchas cosas en la cabeza, mentí, evitando su mirada. Él asintió, aceptando mi respuesta sin más preguntas. Esa era la dinámica de nuestra relación. Comodidad en lugar de confrontación, silencio en lugar de profundidad. Pero ahora, ese silencio empezaba a asfixiarme. Después de cenar, subí a nuestra habitación y me senté frente al espejo. Observé mi reflejo, buscando algún indicio de la mujer que solía ser. Pasé mis dedos por mi cabello, intentando arreglarlo de manera que me devolviera algo de confianza, algo de control. Pero todo lo que veía era una mezcla de deseo y culpa, una mujer atrapada entre dos mundos. Antes de acostarme, revisé mi teléfono. Había un mensaje de él. Hoy fue un error, pero uno que no quiero olvidar. Lo leí una y otra vez, sintiendo como esas palabras se grababan en mi piel. Era un error, sí. Pero era mi error, y no sabía si estaba lista para dejarlo ir. La tarde estaba tranquila, casi monótona, cuando decidí visitar a mi amiga en su casa. Necesitaba un cambio de escenario, algo que me ayudara a distraerme de la confusión que había estado consumiéndome. Sabía que estar con ella me traería algo de normalidad, aunque fuera por un rato. Sin embargo, al llegar, no la encontré sola. Su hijo estaba en la sala, rodeado de materiales de manualidades, cartón, pinturas y una botella de plástico. «Hola, ¿qué estás haciendo?», pregunté, inclinándome para observar su trabajo. Él levantó la vista y sus ojos se iluminaron como si acabara de recibir la ayuda que estaba esperando. «Estoy trabajando en un proyecto para la escuela. Es un volcán. ¿Quieres ayudarme?». Su entusiasmo era contagioso, y no pude evitar sonreír. Mi amiga se excusó, diciendo que tenía que atender algunas cosas en la cocina, y me quedé con él en la sala. Me explicó cómo había planeado construir su volcán, con detalles que mostraban su pasión por aprender. «Bueno, parece que necesitas una mano extra», dije, quitándome la chaqueta y sentándome junto a él en el suelo. El laboratorio improvisado estaba lleno de colores y texturas. Una botella de plástico sería el centro del volcán, y las piezas de cartón representarían las capas de tierra. Mientras mezclábamos pintura para darle vida a la estructura, sentí una extraña paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era refrescante compartir un momento tan puro. «¿Puedes sostener esto mientras lo pego?», me pidió, señalando la tapa de la botella. Lo intentó varias veces, pero cada vez que trataba de ajustarla, la estructura parecía tambalearse. Con una sonrisa, tomé la tapa en mis manos y le mostré cómo debía hacerlo. «Sujétala solo un poco al principio, así no la fuerzas demasiado». Él observó atentamente mientras yo fijaba la tapa con cuidado. Cuando lo intentó de nuevo, esta vez lo hizo perfectamente. Su expresión de concentración se transformó en una de orgullo, y no pude evitar sentirme cómplice de ese pequeño logro. «¿Sabes? Esto es como la vida», dije sin pensar demasiado. «¿La vida? ¿Un volcán?», respondió con una sonrisa burlona. «Claro. A veces parece que todo se desborda, pero si sabes cómo manejarlo, puedes crear algo hermoso». Él me miró durante un segundo más de lo que esperaba, como si estuviera procesando mis palabras de una manera que no hubiera anticipado. Ese instante me hizo sentir incómoda, pero también me recordó lo fácil que era perderse en momentos pequeños como este. Cuando finalmente terminamos de pintar y ensamblar el volcán, llegó el momento que él había estado esperando. Agregamos el vinagre y el bicarbonato, y en cuestión de segundos, la lava comenzó a deslizarse por las laderas del modelo. Sus ojos se iluminaron con una emoción tan pura que me hizo sonreír. «¿Funcionó?», gritó, levantando los brazos en señal de triunfo. «Claro que sí. No esperaba menos de ti», dije mientras recogía los materiales. En ese momento, algo dentro de mí se agitó. Había algo profundamente humano y real en compartir un logro, aunque fuera tan pequeño. Mientras él se reía y jugaba con las sobras de la pintura, sentí una conexión con una parte de mí misma que había olvidado, la capacidad de disfrutar de algo simple, sin complicaciones ni dobles intenciones. Más tarde, mientras mi amiga regresaba a la sala y comenzaba a recoger, me quedé unos minutos más observándolo. Su energía era refrescante, su entusiasmo contagioso. No podía evitar preguntarme cómo alguien tan joven podía transmitir tanta vitalidad, algo que hacía tiempo que no sentía en mi propia vida. Cuando me despedí, él me siguió hasta la puerta. «Gracias por ayudarme con el volcán», dijo,
con esa sonrisa que parecía iluminar la habitación. Gracias a ti por recordarme lo divertido que puede ser hacer algo juntos. Salí de su casa con una mezcla de emociones. La tarde había sido un respiro de la tormenta que estaba viviendo, pero también había añadido más leña al fuego que crecía en mi interior. ¿Cómo era posible que algo tan inocente me hiciera sentir tan vulnerable? Mientras caminaba hacia mi coche, su risa resonaba en mi mente, recordándome que, aunque intentara negarlo, ya no había vuelta atrás. La noche era silenciosa, casi demasiado. Mientras me sentaba frente al tocador, peinando lentamente mi cabello, mi mente volvía una y otra vez a los últimos días. A cada mirada, cada sonrisa, cada instante que había compartido con él. Era como si hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada, y ahora no sabía cómo volver a cerrarla. El sonido de la puerta principal interrumpió mis pensamientos. Mi esposo había llegado del trabajo. Su rutina era siempre la misma, un saludo breve, un vaso de agua y luego directo a su escritorio. Su constancia, que alguna vez había sido reconfortante, ahora me resultaba sofocante. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, más por costumbre que por interés real. Bien, mucho trabajo, como siempre. ¿Y el tuyo? La respuesta se quedó atrapada en mi garganta. ¿Qué podía decirle? Que había pasado la tarde ayudando al hijo de mi amiga con un proyecto de la escuela, y que ese simple acto había removido más emociones en mí que todos nuestros últimos aniversarios juntos. Opté por una respuesta vaga. Tranquilo, nada fuera de lo normal. Él asintió y volvió a su escritorio, perdiéndose entre papeles y correos electrónicos. Me quedé mirando la puerta, con la sensación de que mi vida se dividía en dos mundos, uno cómodo y familiar, y otro caótico y desconocido, pero lleno de vida. A la mañana siguiente, mi amiga me llamó. Me pidió que la acompañara a hacer unas compras y, aunque lo último que quería era enfrentarme a más complicaciones, acepté. Cuando llegué a su casa, él estaba allí, en la sala, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. ¿Otra vez trabajando en algo?, le pregunté, señalando los papeles y libros esparcidos por la mesa. Siempre. Pero hoy tengo algo más interesante planeado. Sus ojos brillaban con una chispa que me hacía sentir al mismo tiempo viva y culpable. Mi amiga apareció entonces, interrumpiendo el momento. Nos fuimos juntas, y pasé la tarde fingiendo interés en las compras, mientras mi mente estaba en otra parte. Al regresar, él estaba en la puerta, esperándonos. ¿Cómo les fue?, preguntó, pero su mirada estaba fija en mí. Todo bien, encontramos lo que necesitábamos, respondí rápidamente, intentando no dar demasiados detalles. Cuando mi amiga se fue a la cocina, él aprovechó para acercarse. ¿Tienes un momento?, susurró, su voz apenas audible. Asentí, sin estar segura de por qué. Me llevó al patio trasero, un espacio pequeño y tranquilo donde el sonido de la calle apenas llegaba. No puedo sacarte de mi cabeza, dijo directamente, sin rodeos. Su honestidad era tan desarmante como peligrosa. Esto está mal. Lo sabes, ¿verdad?, respondí, aunque mi tono carecía de convicción. Lo sé. Pero a veces las cosas no necesitan ser correctas para ser reales. Sus palabras me dejaron sin aliento. Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia mí. Su proximidad hacía que el aire se sintiera más pesado, más cargado. Estaba a punto de decir algo cuando el sonido de la voz de mi amiga nos hizo retroceder. ¿Están ahí afuera? La cena está lista. Regresamos a la casa, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Lo sabía, y él también. Esa noche, en la soledad de mi habitación, finalmente enfrenté la verdad. No era solo deseo lo que sentía por él. Era la manera en que me hacía sentir viva, vista, apreciada. Algo que hacía años había dejado de experimentar. Pero sabía que no podía continuar. No sin destruir todo a mi alrededor. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Esto no puede seguir. No puedo. Pulsé enviar y esperé, con el corazón latiendo con fuerza. Su respuesta llegó minutos después. Lo entiendo. Pero siempre estaré aquí, por si cambias de opinión. Apagué el teléfono y me acosté, con lágrimas rodando por mis mejillas. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no la hacía menos dolorosa. Me había perdido en un laberinto de emociones, y aunque había encontrado la salida, una parte de mí siempre recordaría el camino que me llevó hasta allí.